Antes de comenzar con el video, te recomiendo ver el arte de Marín en su página de Facebook. Está haciendo un material buenísimo. Sin más que agregar, comencemos. Stephen King. No sé si realmente tenga que darle una introducción a este hombre, puesto que es uno de los mejores y más populares escritores del género de suspenso y horror. Eso, Apocalipsis, El Resplandor, son pocas de las muchas grandes obras de este gran sujeto, historias aparentemente inconexas, capaces de sumergirte en un mar de pesadillas. ¿Qué pasaría si yo te dijera que muchas de esas historias están conectadas y convergen en un solo universo? Así que dime, chico, ¿cuál será tu arma? Mi arma es... David. La Torre Oscura, la magnus opus del maestro King, una saga de libros que sin duda se merecen el título de ser su obra definitiva. Una saga con 7 tomos, que le tomó escribir 22 años, sumándole un último libro que se sitúa entre el 4 y el 5, lanzado en el 2012, lo que quiere decir que esta saga tardó en cerrarse 30 años, una obra fuera del estilo clásico que el autor suele manejar, puesto que acompañado del terror, se conjuga con los géneros de ciencia ficción, fantasía, acción y western. Pero vayamos más despacio, hacia el comienzo. El hombre de negro huía a través del desierto, y el pistolero iba a pos de él. Primeramente nos sitúan en un lugar desolador, un desierto inmenso en donde en algún momento, en algún tiempo, hubo civilización. La historia del pistolero trata sobre alguien solitario, en una persecución que quizá el mundo entero dependa de ella. El libro empieza ambientándonos en un lugar completamente desconocido. No sabemos el tiempo en el que estamos, ni siquiera si es el mundo el cual vivimos. Solo tenemos a estos dos. El pistolero sigue al hombre de negro porque sin duda él sabe dónde se encuentra lo que el pistolero más anhela: la Torre Oscura. No creo que a mí me corresponda decirte qué es la Torre Oscura, si solo es una metáfora, una leyenda o simplemente una mentira. Pero lo que Roland sabe mínimamente es que eso quizá pudiera salvar a su pueblo, porque aparentemente todo el mundo se ha movido. No hay una explicación clara sobre qué es este movimiento o qué lo hizo, tampoco por qué la Torre Oscura podría arreglar las cosas, o si tan siquiera es posible llegar vivo. Pero sin duda, en esa torre hay algo y solo el hombre de negro lo sabe. Sobre el trayecto, un enigmático niño aparece, Jake Chambers, el cual no recuerda de dónde vino. Pero lo más interesante es que no viste como una persona de ese tiempo, como si no fuera de ese mundo, sino uno muy parecido a nuestro mundo cotidiano. Tras su encuentro con el pistolero, juntos darán caza al hombre de negro. Ya parece bastante obvio que lo mencione. La obra juega mucho con la incertidumbre. A cada momento que pasa, más preguntas aparecen. ¿Dónde estamos? ¿Quién es el hombre de negro? ¿Quién es realmente el protagonista? ¿De dónde es Jake? Son preguntas que nos iremos haciendo según avance la historia, que sin embargo se irán resolviendo en conjunto con algunos sucesos importantes, a la par que exploramos el mundo medio. King conduce este primer libro de manera introductoria, en donde verás ocasionalmente diálogos entre personajes, donde se ve su intención de transmitir y describirte perfectamente la ambientación y las localizaciones, a la par que sienta las bases de esta historia. Debo advertirte algo, querido espectador, que esto juega mal si eres un lector primerizo, ya que suele pausarse mucho, a veces de maneras no tan sutiles y hasta en ocasiones de primera impresión innecesarias. Por eso mismo, la historia puede llegar a sentirse densa e incluso desanimarte en ocasiones, aunque debes tomar en cuenta que todas esas pausas cobran sentido más adelante, y cada cosa puesta en escena no está ahí solo por estarlo. Pero dejemos un poco las formalidades. King nos muestra una historia prácticamente de vaqueros y magia, aparentemente alejándose de la fórmula del terror y suspenso que por ello llegó a ser tan conocido a nivel mundial, o por lo menos no es la atracción principal aquí. Antes de entrar de lleno, veamos el origen de esta saga y qué pretende.
primera parte de La Torre Oscura fue escrita mucho antes de que King escribiese Carrie, el libro que lo catapultó y lo hizo tener la reputación que tiene. La forma en cual escribe el primer capítulo del Pistolero lo evidencia perfectamente. Hasta puedo decir que se siente como si fuera algún fanmade de cualquier otra cosa, aunque posteriormente se revisó y se modificaron algunas cosas en el 2003. La historia preliminarmente se inspiró en el poema escrito por Robert Browning en 1885 llamado Childe Roland, A la Torre Oscura llegó, que parece bastante gracioso como 6 párrafos ayudaron a escribir 8 libros, al igual que toma mucha inspiración en El Señor de los Anillos, El bueno, el malo y el feo, Star Wars, entre otras obras más. Inclusive la descripción física de Roland es idéntica a la de Clint Eastwood. Pero hay algo en esta saga que la hace tan especial, y es aquí donde el universo de King toma total forma. Hay muchas obras que se relacionan entre sí, El Resplandor con Doctor Sueño, Desesperación y Posesión, pero no hay nada tan increíble que ver muchas de las obras de King girando en un solo punto: La Torre Oscura. Hay libros que en sus páginas cuentan historias que parecen sacadas de contexto. Uno diría que tendrías que ponerte lo suficientemente drogado para escribir estas cosas, o por lo menos encontrarle algún sentido. Pero es increíble cómo todo parece estar completamente dibujado desde el principio. Cosas como la Tortuga, Ezor, Randall Flagg, son personajes que tienen una alta relevancia en este mundo. King desde un principio supo cómo sus obras iban a conectarse, y desde luego aún falta más de dónde explorar. El trayecto a la Torre Oscura es un viaje tanto para Roland como para el lector, y he de advertirte que esta historia es muy compleja, porque para entender algunas referencias y hasta en ocasiones entender casi todo un capítulo en su totalidad, entre ellos tendremos que leer entre 1 o 2 capítulos complementarios, ya que en lo que avanza la historia toma elementos que se han mostrado en eventos anteriores, y a su vez personajes, une y relaciona puntos con otras obras que no se aprecian del todo si no lees adecuadamente. Así que si eres primerizo en el mundo de King, te recomiendo encarecidamente que leas otras obras de King antes de sumergirte en esta saga, para adaptarte a la narrativa de este escritor. Pero si ya estás listo, La Torre Oscura es el mejor camino para adentrarte más a fondo al universo de King. Si quieres saber el orden de lectura, te dejo aquí el video de Martín Rondina, el cual ha sintetizado perfectamente este apartado. La invitación está abierta, así que acomódate, que aquí empiezan los spoilers. Desarrollo de personajes. Walter O'Dim. No hay una evolución como tal para Walter O'Dim. Desde el principio se nos muestra como un personaje oscuro, aun teniendo apariciones constantes, por lo regular son bastante cortas, y en estas no se profundiza más allá de mostrarnos sus poderes, así como sus conocimientos. Dado esto, uno podría pensar que el hombre de negro solo cumple la finalidad de ser un enemigo de turno, y sí, ligeramente hay esa sensación, preliminarmente. Por lo regular, muchos de los desafíos que enfrenta Roland son obstáculos directamente puestos por este hombre, pero su peso crucial y su importancia la dejaremos más adelante. El Roland que nosotros vemos al inicio del libro ya es un pistolero con experiencia, alguien que ha presenciado el dichoso movimiento. Aquí es donde vemos una dualidad en su desarrollo, cómo llega hasta dicho título, así como su evolución en el transcurso hacia el hombre de negro, donde influencia el conocer a Jake, sus constantes recuerdos con su pueblo natal y su niñez. El pistolero que nosotros vemos primeramente no es un héroe, eso se nos deja ver más temprano que tarde, tampoco sabremos mucho de él. Se nos revela más adelante cómo se adapta fácilmente a las situaciones a las que se enfrenta, alguien en constante alerta. Cuando llega al pueblo de Tull, Roland se acopla lo suficiente para relacionarse entre los ciudadanos y hasta tener intimidades con una pueblerina. Después de la trágica batalla de Tull, que ahondaremos más adelante, se ven poco a poco algunas facetas del personaje, como el recuerdo de su amante en aquel lugar. Se nota que realmente siente pesar por acabar con su vida y la de aquellas personas, como si sus sentimientos se asomaran un poco. King no nos muestra un estereotipo de personaje de western, sino un personaje que, por más valeroso que sea, cualquier sacrificio que haga, realmente siente ese pesar, pero sabe perfectamente que ese es el costo que debe afrontar.
Su personalidad evoluciona al conocer a Jake Chambers, un niño al que se encuentra en una estación de paso, después de deambular por mucho tiempo, solo en el desierto, casi al borde de la muerte. A cambio de salvarle la vida, Roland decide cuidarlo y buscar la manera de ayudar a Jake. Roland recuerda su niñez al ver al chico. Con ello podemos saber, a manera de recuerdos, cómo el pistolero fue antes de niño, ver el mundo antes de haberse movido. ¿Y qué es lo que lo lleva a ser la persona que es ahora? Lo que lo ha llevado a tener grandes habilidades, desarrollar esa frialdad, así como cuánto ha tenido que sacrificar. Porque él sabe, y Jake también, que tarde o temprano tendrá que usarlo. Jake es el único con el cual podemos compaginar esta ocasión, puesto que son los ojos de una persona de nuestro mundo. Jake se encuentra con Roland en la estación de paso en medio del desierto, curiosamente abastecido de comida y agua, temeroso de las intenciones del pistolero. No tarda más de lo esperado en tomar confianza y seguir su viaje como el fiel compañero de Roland. Jake al principio se nota completamente temeroso y se cuestiona frecuentemente sobre el por qué está en ese sitio. El personaje de Jake se puede interpretar como la visión del lector ante la obra, una de las varias razones por la cual digo que toda esta incertidumbre está completamente planeada. Jake se asombra a cada momento y hace comparaciones y comentarios recordando su mundo. El pistolero no le entiende absolutamente nada, y más es la extrañez del chico ante Roland. Frente a las diversas situaciones, Jake empieza a comprender que el camino no es para nada sencillo, y poco a poco empieza a desenvolverse. King no trata a este personaje como en algunas otras obras tratan a los niños, donde son temerosos, con personalidades completamente planas o meramente secundarios. King hace que sea lo más realista posible. Estás en un mundo completamente desolado con un pistolero que sigue a un puto brujo. ¿En qué momento te vas a sentir tranquilo o piensas en la rotunda posibilidad de que eso sea normal? Sin embargo, ya que es el único compañero del pistolero, llegan a tener una buena amistad. Roland se encariña con el chico rápidamente y lo cuida en todo momento. La relación de Roland y Jake es tan amena que cada vez que Jake se vuelve más útil, Roland llega a preocuparle si algo malo le llegara a pasar, porque cada vez el camino se vuelve más complicado. Pero lejos de ser algo predecible o tener un desarrollo plano en pasar a la duda, a la confianza, gracias al hombre de negro, Jake duda de las intenciones de Roland, si realmente lo está usando de algún modo, o si en algún momento este va a ser sacrificado. En la historia hay 4 enfrentamientos: la batalla de Toul, el escape de los mutantes lentos, Kurt vs Roland y el oráculo. Este quizás es uno de los puntos más fuertes de la obra. A pesar de que el autor no suele escribir mucho sobre enfrentamientos cuerpo a cuerpo o combates de disparos, lo ejecuta perfectamente, aún a pesar de estar experimentando. Y no solo para ofrecer acción sin sentido, sino que mediante estos combates vemos los matices de los personajes. La batalla de Toul es el primer combate que presenciamos. Nos la es contada en forma de flashbacks, donde podemos apreciar y conocer mejor al protagonista. Paralelamente, se nos presenta de manera breve la amenaza que representa Walter O'Dim, el cual maldice al pueblo con un número extraño, embaraza a la líder de la iglesia y la manipula para así convencer al pueblo de que el pistolero es una amenaza. Para ganar tiempo, quisiera decir eso, pero no es más que entretenimiento para el hombre de negro. Y qué mejor manera de dejarnos en claro que Roland no es, ni mucho menos, un héroe sacado de un cuento de hadas. Niños, mujeres, ancianos, su amante, no importa que ellos estén ahí. Él los mata por igual, mientras el hombre de negro piensa y ríe sobre el acto. Este suceso es de los más importantes, porque el propósito no es mostrar lo que Walter es capaz de hacer, sino hasta dónde puede llegar el pistolero para llegar a la torre. El segundo enfrentamiento es más importante, y en lo personal, uno de mis favoritos: la batalla contra Kurt. Recordemos, esto es un libro, y a pesar de tener el apoyo visual del cómic en este video, no debemos olvidar que solo uno puede guiarse con su imaginación. Pero aún así, no puedo comprender cómo diablos le hicieron para describir una pelea tan bien como lo hacen en este enfrentamiento. Es como si trasladaran una batalla de anime a lo Dragon Ball y lo transformaran en texto sin perder ningún detalle. Pero volvamos al tema. El enfrentamiento nos da una visión más profunda de cómo era la tierra del joven pistolero. No hay mejor manera de cómo hacerte sentir que el personaje madura y enfrenta a sus miedos. Sus metas representadas en el personaje Kurt, el maestro de Roland. No importa que no haya tanto contexto,
El enfrentamiento sabe transmitir perfectamente la importancia de ponerse frente a Kord. Las reglas dicen que si derrotas a tu maestro, podrás pasar a las filas de la madurez y serás considerado un guerrero, un pistolero. Pero si no eres capaz de vencerlo, serás desterrado para siempre. El combate de Roland se siente verdaderamente imponente y completamente impredecible, dado que no conocemos su pasado y cómo llegó a ser la persona que es en el presente. En general, las dosis de acción que nos proporciona son bastante fluidas y se entiende perfectamente el significado de cada situación. A ver, ¿qué me vienes a decir tú? ¿Que esta historia no tiene fallos? Veamos. La estructura de este primer libro puede jugar bastante mal en ciertas ocasiones. La historia de Lineal no tiene nada. Flashbacks muy frecuentes, la creciente falta de respuestas y la creciente duda son algunas cosas que apartan al lector de este libro. Y... ¿para qué me quiero engañar? He intentado buscar fallos, pero realmente muy importantes no son. ¿Qué quieren que les diga? Sí, el libro peca de ser una enorme introducción, pero aún así es una genialidad impresionante. No quiero sonar como un fanboy o algo así, pero me ha fascinado completamente. Porque no va por ahí pretendiendo ser profunda, al contrario, cada cosa tiene su detalle, y lejos de que las preguntas te alejen, te llaman a seguir explorando. Pero cuando crees que todo irá bien, te das cuenta de que el destino estuvo marcado desde el principio. Parece ser que la persecución llegó a su fin. Jake y Roland tienen que pasar por un puente, el cual está sobre un acantilado. Con mucha dificultad, ellos logran avanzar hasta la mitad del camino. Roland sabe perfectamente la complejidad de su situación. En un paso en falso, una caída libre hacia el vacío le dará fin a su vida. Y sus intenciones de llegar a la torre no serán más que otra de muchas otras historias que seguramente yacían en ese puente. Entonces, él apareció. A un paso del hombre de negro, ante las respuestas que para Roland y para el lector son tan importantes, Jake pisa en falso. El hombre de negro se lo advirtió. Tarde o temprano, el pistolero tendría que elegir entre seguir adelante o ayudar al chico. Estando al borde del abismo, el hombre que se dice llamar Walter O'Dim está a punto de escapar. Él lo sabía. Esos instantes de paz y fraternidad que volvió a sentir una vez más no serían más que un profundo respiro ante el camino que la aguarda. Jake lo acepta. Después de todo, él ya había muerto. Ve que hay otros mundos aparte de este. Esas fueron las últimas palabras que diría el chico en aquel lugar. Ahora estamos listos para el desenlace final. La conversación final con el hombre de negro, que más que una simple charla simboliza la culminación de una búsqueda llena de sacrificios, que a grandes rasgos termina siendo solo un peldaño más. Da a entender que cada paso que demos tendrá un costo que nos romperá el alma. Será un enorme sacrificio por un pequeño pedazo de verdad. En el encuentro final no hay acción, disparos o forcejeo. El hombre de negro reconoce que está perdido, si eso queremos pensar. A Walter no le importa que Roland esté devastado. Después de todo, él sabía que todo terminaría así. Un encuentro totalmente cínico, pero lleno de información. El hombre de negro se sienta. «Déjame mostrarte las cartas y leer tu futuro», le dijo Walter al pistolero. La primera, el ahorcado, te representa a ti, pero no es muerte, sino fuerza. La segunda es el marinero. Míralo, se está ahogando. El chico, Jake. La tercera es el prisionero. Inquietante, ¿no? Parece como si estuviera a punto de reírse disimuladamente, ¿no? La cuarta, la señora de las sombras. ¿No te da la impresión de que tiene dos caras? La quinta, la muerte, pero no para ti. La sexta, la torre, dijo sin decir nada. Y la séptima, la vida, pero no para ti.
King nos habla de mundos por descubrir, de sumergirnos en un mundo que no conocemos y dejarnos llevar mientras nos deleita con una historia fuera de lo común. Quizá lo más cautivante de esta historia es la total incertidumbre. Sí, King abusa muchísimo de la perífrasis, pero lo usa para atraer al espectador. Puedo resumir que esta primera parte de La Torre Oscura es solo un libro que describe el mundo en donde se basa la historia, con una premisa que parece sencilla para desenvolverse en algo completamente complejo, que esto no tomará sentido hasta muchísimo más adelante. No es la mejor manera de arrancar una saga larguísima, pero ese es el encanto de La Torre Oscura, y por lo cual la hace tan fascinante, que al igual que Roland, tu meta es llegar a la conclusión de esta travesía, y tal vez así podrás entenderlo todo. Un viaje aparentemente inconexo que te llevará quizá hasta el último confín de la existencia misma, o por lo menos a las primeras 3 puertas. Pero esa es otra historia.